Hola, el mundo enfrenta una pandemia y es conocido por todos nosotros que este agente infeccioso llamado coronavirus está causando el problema a nivel mundial en muchos países. De una u otra manera los países están enfrentando a este virus y es muy importante conocer qué manera o qué manejos están adoptando los países con respecto a esta pandemia. En el siguiente video aprenderemos algo muy importante, que es un artículo que fue publicado por Tomás Puello, que habla sobre el martillo y la danza. ¿Ha escuchado ese término? Bueno, en este video aprenderemos sobre ello. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctor en medicina, desarrollador tecnológico y CEO y fundador del proyecto Chequéate. Proyecto que cuenta con plataformas tecnológicas a través de redes sociales, a través de aplicativos móviles, que usted lo puede descargar gratuitamente tanto en el Play Store como el App Store, y de esta manera tener información para hacer detección o diagnóstico precoz de enfermedades. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante que ha sido resumido en un trabajo de investigación publicado por el autor Tomás Puello, muy importante. El artículo original, o bueno, en este caso el título del artículo es The Hammer and the Dance, que significa el martillo y la danza. Un artículo muy importante que ha sido de análisis mundial porque ha permitido ver cuál es la realidad que toman los países con respecto a la pandemia que están viviendo. El artículo principal se basa en el siguiente gráfico. Como nosotros podemos ver en la imagen, vemos acá 4 realidades que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, no hacer nada. Es una realidad que lamentablemente vamos a analizar, muchos países adoptaron, y hay que ver sobre todo lo que es la parte de la inmunidad en rebaño, que es una de las teorías que han asociado y que vamos a demostrar en el artículo, que hay que tener mucho cuidado con respecto a esta situación. La segunda realidad, como vemos en el gráfico, es la mitigación. Es decir, vemos un gráfico que ligeramente se va hacia la derecha, y vamos a analizar ello, en donde vamos a ver viendo que el efecto no es muy diferente. El tercer punto, la tercera situación, vemos el martillo. Acá vemos una relación o vemos un sentido que tiene una disminución en la altura que va a significar los números de casos contagiados. Y finalmente tenemos una meseta en el transcurso del tiempo que se llama la danza. Entonces, el artículo se basa en estas 4 situaciones que debemos nosotros considerar al momento de tomar las decisiones frente a la pandemia que estamos viviendo. El no hacer nada, acciones de mitigación, el martillo y finalmente la danza. El trabajo se basa en el análisis de lo que sucede el momento de la pandemia y qué estrategias deberían considerar los países. Y en base a ello se ha basado el artículo en experiencias y análisis de las situaciones que vive cada país. Como veremos, en primer lugar, hay que siempre hacerse algunas preguntas y tenemos que tener en cuenta ello. En primer lugar, siempre definir cuál es la situación actual, qué opciones tenemos. Lo que importa es el tiempo, que es algo muy importante. ¿Cuál es la mejor estrategia para el coronavirus y cómo plantear el impacto económico y social? Son preguntas que todos los países hoy en día se hacen. Y es muy importante analizar ello. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder manejar la pandemia por el coronavirus. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la situación? Hoy en día sabemos que ya más para lo que es la parte de segunda semana de mayo del 2020, vemos que prácticamente los números que se reportan a nivel mundial ya superan largamente los 2.5 millones de personas infectadas. Vemos que existen más de 200.000 o 250.000 personas que han fallecido. Países como lo que es la parte de Estados Unidos, Rusia, lo que es Reino Unido, Italia, España, han ocupado los primeros lugares, más que China, que fue donde se originó la pandemia a finales del año 2019 y que fue reportado esta pandemia prácticamente el agente infeccioso el 31 de diciembre del 2019. Entonces es muy importante ver cuál es la situación actual. Países en Latinoamérica, como Perú, que ocupa el segundo lugar, en donde ya tiene para lo que es la segunda semana de mayo, reportado más de 70.000 personas infectadas con más de 2.100 personas muertas. Entonces es muy importante ver ello. Entonces
es analizar cuál es la situación actual. La segunda opinión, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué medidas se han optado? Vemos por un lado cómo son las medidas que se vieron en España, en Francia y últimamente en Estados Unidos y en Brasil, y qué medidas se adoptaron, por ejemplo, en otros países, como lo que es la parte de Rusia, pero sobre todo como países como Corea del Sur, que han tomado decisiones diferentes. Entonces es muy importante analizar qué es lo que tenemos con respecto a ello. Luego, las medidas adoptadas, o sea, si estas medidas nos permiten reflejar qué es lo que está pasando en cada país. Entonces, a este nivel, nosotros tenemos tres opciones. La primera opción es no hacer nada. Y como ustedes verán en la curva, vemos nosotros que al no hacer nada, ¿qué es lo que sucede? Las infecciones y las muertes tienen un pico exponencial. Tienen un pico que va ascendiendo rápidamente. En corto tiempo, si nosotros analizamos, tenemos un eje de las Y y un eje de la X. En la X vemos el tiempo y en lo que es la Y vemos el número de infectados. Vemos que en corto tiempo muchas personas se infectan. Pero también vemos que se saturan los servicios sanitarios. Vemos también que las personas mueren. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos personas que requieren servicios sanitarios, como sobre todo las camas de cuidados intensivos o los ventiladores, y vemos que si tenemos nosotros en un centro hospitalario y necesitan 30 pacientes, esos ventiladores, la ecuación es simple: 10 recibirán, 20 no recibirán, y esos 20 que no reciban morirán. Entonces es muy importante analizar qué significa no hacer nada. Entonces a este punto hay que tomar en cuenta ello. En segunda opción, y debemos analizar, es la parte de mitigar, la parte de hacer algunas situaciones que logren calmar e informar a las personas, como decir, usen las mascarillas, libremente no se expongan, traten de no salir. Es decir, no damos situaciones que sean drásticas. Dejamos, entre comillas, la parte del libre albedrío de la población. Y ahí lo único que se logra es un poquito retrasar el pico, pero al final vemos la misma forma del pico, la misma forma de la reacción de la pandemia. Solo que en vez de presentarse unos días antes, se presentan unos días después, pero vemos la misma situación. Y acá algo muy importante, y acá es la pregunta: ante un enemigo, usted tiene dos opciones que hacer. Uno, o se lanza hacia el enemigo, o dos, se retrocede y se prepara para enfrentarlo. Obviamente que si usted no está preparado y se lanza al enemigo, prácticamente usted va a salir derrotado. Entonces es muy importante entender ello. La tercera opción, lo que es la parte del martillo. En este punto nosotros vemos de que los gobiernos toman decisiones, los gobiernos toman medidas restrictivas. No es algo de una parte de una recomendación, como la mitigación. La mitigación es recomendación. El martillo es obligación, es decir, poner medidas drásticas, inmovilidad social, lo que es limitación de lo que es las actividades económicas, quedarse en casa. Son situaciones que, como ustedes verán la curva y comparamos los tres niveles y vemos el gráfico inicial, vemos que si no hacemos nada y mitigación, prácticamente el pico es alto. El martillo, que es la acción de hacer medidas restrictivas, lo que busca es aplanar la curva. Y finalmente vemos la cuarta fase, que es la danza, que significa que al mitigar la curva nosotros vamos a encontrar un periodo de prácticamente de infecciones más sostenidas, pero que no van a causar la mortalidad que nosotros veríamos. Ante una situación es muy importante buscar el mal menor. Lamentablemente el coronavirus va a causar la muerte de miles de personas, pero evitemos que sean cientos de miles o millones de personas. Es muy importante entender esta situación con respecto a lo que es el artículo original publicado por Tomás Puello, que habla sobre The Hammer and the Dance, que significa el martillo y la danza, que ha tenido una versión en español para Perú que se llama El martillo y el huayno, que también analiza y vamos a revisar en un video posterior sobre lo que es el índice de contagio o el grado o la tasa de infección. Entonces, que vamos a analizar ello. Bueno, a través de este video hemos querido un poquito explicar en qué se basa este artículo, que es el martillo y la danza, cuáles son las estrategias sanitarias que han tomado algunos países, sobre todo con respecto a
no hacer nada, mitigar o el martillo, que son las tres opciones que los países han adoptado en diferente medida y que los casos, los análisis, los datos están reflejando cuáles han sido las mejores medidas tomadas y qué deberíamos nosotros considerar. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor en medicina, tengo estudios de investigación en la Universidad de Harvard, soy CEO y fundador del proyecto Chequéate. Los invito a que se suscriban a este canal. Vamos a ir compartiendo temas de medicina, temas de actualidad, para ir entendiendo los mismos y poder de esta manera cuidar nuestra salud, que es el objetivo principal del proyecto que dirijo, que es el proyecto Chequéate. Cualquier duda, encantado, le estoy dejando mi número de WhatsApp, que es el número, en este caso profesional. Usted me escribe si desea una consulta o desea, digamos, tener una consulta a través de lo que es teleconferencia o telemedicina. Encantado de poder ayudar en los diferentes temas de salud. Obviamente que estamos escribiéndoles desde Perú, pero a través de la tecnología podemos estar comunicándonos de cualquier parte del mundo. Así que los invito a que si ustedes desean alguna consulta con respecto a un tema de salud, estoy acá para poder ayudarlos. Nuevamente, un saludo con todos. Estaremos nuevamente en un próximo video. Hasta luego.